Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. A ver, hoy ya nos toca ver unos temas de ciclos económicos y las doctrinas económicas, ¿no? Eh, Vamos a hacer un poquito de teoría con esto, porque no lo hemos visto en la parte teórica, así que voy a explicar un poquito más esta teoría, ¿ya? A ver, mira, ve, cuando hablamos de los ciclos económicos, todo arranca de la parte de la producción. En este caso, pues, del famoso PBI, ¿no? Vamos a borrar esto un momentito. A ver, a ver. Todo arranca de este Producto Bruto Interno, ¿no? El famoso PBI. Este PBI es toda la producción que se hace dentro del territorio nacional, independientemente de quién lo produzca, ¿no? Independientemente si es producido por peruanos o en su defecto si es producido por extranjeros, ¿no? Acá nos interesa solamente que sea hecho dentro del país. Y este Producto Bruto Interno, de acuerdo al método del gasto, se va a contabilizar de la siguiente manera, ¿no? Dice claramente que es igual al consumo de familia, más el gasto de gobierno, las inversiones, las exportaciones y al final menos las importaciones, ¿no? Menos el producto importado. De esa manera se va a calcular el Producto Bruto Interno según este famoso método del gasto, ¿no? Ahora, profesor, y en esta situación del PBI de acuerdo al método del gasto, eh, ¿es conveniente que el Estado gaste más? Bueno, la respuesta es que sí, sí es conveniente que el Estado realice un mayor gasto, ¿no? Pero obviamente, ¿hasta qué punto sería conveniente eso, no? ¿Hasta qué punto? Porque si el Estado tiene mucha participación en la economía, obviamente no te parece que estaría desperdiciando recursos, porque eso muy bien lo podría hacer el sector privado, ¿no? Entonces, si el sector privado lo va a hacer, entonces, ¿por qué el Estado tendría que destinar recursos a ese monto, no? Mejor que lo haga el sector privado y de esa manera el Estado tiene dinero para poder dedicarlo a otras funciones, ¿no? Entonces vamos a poner que el consumo de familia, bueno, sea 70, el gasto de gobierno 30, las inversiones 20, las exportaciones 30 y las importaciones 20. ¿De cuánto sería el PBI? 130, ¿verdad? El PBI sería 130. Pero debido pues a esta pandemia, ¿no? Las familias han reducido su consumo notoriamente. Le vamos a poner el consumo en las familias que haya caído, digamos, a 30, las inversiones pues que hayan caído a 10, las exportaciones que hayan caído a 20 y las importaciones que hayan caído a 10, ¿no? Y que el gasto de gobierno se mantenga. Ya vamos a imaginar que se mantenga en 30. ¿Cuánto sería el PBI? ¿No? La suma sería 60 más 20, 80, ¿no? Porque 10 con 10 se va. Entonces tendrías un PBI que es de 80. Entonces el PBI se hubiera contraído, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una de las formas de poder ayudar a que esta economía se reactive es haciendo que este gasto de gobierno suba. Entonces, imaginamos pues que el gasto de gobierno sube a 50, ¿no? Manteniéndose todos los componentes igual, ¿no? Solo que ahora con un mayor gasto de gobierno. Entonces, ¿cuánto sería el PBI? Al sumarle ya no 30, sino 50, el PBI subiría a 100. ¿Se da cuenta usted cómo el gobierno puede ayudar, ¿no?, a que el Producto Bruto Interno suba? Y eso lo han hecho todos los países, ¿ah? Debido a esta crisis generada por la pandemia, los gobiernos han tenido que aumentar su gasto para hacer que el PBI suba.
¿no? No ha vuelto de repente a su nivel inicial, pero obviamente se ha subido en relación al punto en el cual cayeron, ¿no? Ah, entonces vemos que ese PBI flota, ¿no? O sea, sube y baja, ¿no? Es por eso que de ahí salen los famosos ciclos económicos. Esos ciclos económicos pueden estar dentro, pueden graficarse dentro de las famosas gráficas conocidas con el nombre de gráficas de serie de tiempo, ¿ya? En las gráficas de serie de tiempo, lo que se analiza es la evolución de una variable, ¿no? La evolución de una variable, que en este caso va a ser el Producto Bruto Interno, a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Y ese ciclo económico va a tener una fase expansiva, ahí está, va a tener una fase expansiva, y también va a tener una fase contractiva, ¿no? Entonces, una fase expansiva y una fase contractiva hace un ciclo económico. Una vez que termine ese ciclo económico, va a comenzar otro, donde va a tener también una fase expansiva y una fase contractiva. Y así sucesivamente van apareciendo ciclo tras ciclo. ¿Ya? Ahora, obviamente el dibujo que he hecho es feo, ¿no? Pero entró este feo dibujo, estos ciclos económicos que he graficado son bonitos en relación a lo que realmente pasa en la evolución de los ciclos económicos, ¿no? En realidad los ciclos económicos fueran como si fueran los dientes de una sierra, ¿no? Entonces van viendo así, ¿no? Así son los ciclos, ¿no? Parecido pues a las lecturas de estos famosos electrocardiogramas, ¿no? Entonces vamos a tener que el ciclo tiene una expansión y una contracción, ¿no? Solo que lo hacemos de esta manera para poder entenderlo de manera didáctica cómo evoluciona un ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, mire usted, toda esa fase expansiva que tiene el ciclo, mira, ve. Toda esa fase expansiva que tiene el ciclo, y mira, la fase contractiva no ha llegado a tener la misma distancia de cómo se expandió, ¿no? O sea, su caída ha sido más corta en este caso, ¿no? Volvió a subir efímeramente y bajó, ¿no? Pero no bajó tampoco al nivel que inició, ¿no? Y de ahí volvió a subir, bajó, ¿no? Tuvo subidas y bajadas esporádicas, subió nuevamente y di, mira hasta dónde bajó. Esta caída, pues obviamente es más drástica, ¿no? Ya, profesor. Entonces me queda claro que en el caso de los ciclos económicos son expansiones y contracciones básicamente del PBI, ¿no? Cuando acá dice, ¿no? Se denomina ciclo económico a los periodos de expansión y contracción que experimenta el nivel de actividad de un país. Esa actividad de un país, esa actividad de un país, ¿no? Esa, esa actividad de un país va a estar representada a través del famoso Producto Bruto Interno, del famoso PBI, ¿no? De este PBI va a estar conformado. Ya, profesor. Muy bien. Que gráficamente lo podemos ver de esta manera, mira. Ahí está el PBI en el tiempo. Y el ciclo económico tiene una expansión y una contracción. Una fase expansiva y una fase contractiva. Luego aparece otro ciclo económico. O sea, un ciclo económico está detrás de otro. Eso hace referencia a que los ciclos económicos son periódicos, ¿no? Son periódicos. O sea, acá, después de un ciclo, perdón, recurrentes, se cometió un error, son recurrentes. Después de un ciclo sigue otro ciclo, ¿no? Eso significa recurrencia. Aquí está su fase expansiva, ¿no? Esa fase expansiva en realidad tiene dos etapas. La primera etapa se llama la reactivación y la segunda etapa se llama el crecimiento, ¿ya? ¿Verdad? Esa expansión tiene dos etapas, la reactivación y el crecimiento. ¿Está bien?
Cuando la economía está en expansión, eso hace que aumente la producción, aumente el empleo, suban las inversiones. Entonces, hay tranquilidad, ¿verdad? Hay tranquilidad porque si la economía está en expansión, pues eso involucra que existe la oportunidad para poder hacer varias cosas, ¿verdad? Pero tampoco vamos a pensar, pues, que la economía se va a expandir toda la vida. Pues, bonito sería que siempre estemos en expansión, ¿verdad? En algún momento la economía se va a contraer, ¿no? En esa fase contractiva, ¿no? Está la crisis, que es el fraccionamiento, y la llamada recesión, ¿no? Eso implica, pues, pobreza, desempleo, la producción está bajando, ¿no? Entonces hay sufrimiento en la sociedad, ¿no? Y cuando llegamos al punto más bajo, ese punto más bajo se conoce con el nombre de la depresión. Ahora, si esa depresión dura mucho tiempo, a eso se le llamaría gran depresión, ¿no? A eso se le llamaría gran depresión. Esto que ustedes ven acá es un cuadro hecho por el Banco Central de Reserva, un periodo de análisis de la década del 60 hasta el año 2004. Y dice que nosotros hemos tenido cuatro grandes caídas, ¿no? Cuatro grandes caídas, ¿no? Mira esta caída, ¿no? Eh, esta fue la de Alan García, que demoramos en recuperarnos 15 años. 15 años demoramos en recuperarnos. Una situación de loco, ¿no? Mucho daño nos hizo el gobierno de Alan García, demasiado daño. 15 años en recuperarnos es algo catastrófico. En los países, cuando tienen su caída, ellos se recuperan rápido. Forman una V, o sea, una V chica, donde el tiempo de recuperación le demanda entre 3 a 6 años. Pero en el Perú nos demandó 15 años poder recuperar. Eso involucra cuánta gente ha sufrido. Converse usted con su abuelo, ¿ya? Converse usted con su abuelo, que en esa época su abuelo pues era el que paraba la olla, ¿no? Porque su padre en esa época era un joven o en su defecto era un adolescente, ¿no? Pero el abuelo era pues el que cubría todo, ¿no? Pues pregúntele a su abuelo qué tan duro fue esa época. Y usted que lo está viendo en esta gráfica, usted comprenderá que sí fue cruel, ¿no? Porque mira, esa caída nos hizo regresar a momentos que se vivía el Perú en 1960. O sea, estábamos en los 87 más o menos y regresamos como 27 años atrás, ¿no? Es grave esa situación, muy grave. Y lo peor de todo es que lo volvimos a elegir presidente. ¿Cómo alguien que nos ha hecho tanto daño puede haber sido 2 veces presidente del Perú? O sea, acá un sociólogo tendría que explicarnos qué pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué hacemos eso? Este estudio indica que las grandes caídas en los países, no solamente en el Perú, se debe a que en los países ha ocurrido una guerra civil o en su defecto un cambio de modelo económico. Y eso es lo preocupante. Entonces, las personas entendidas en este punto, ¿no? Decían, en segunda vuelta está Castillo y Keiko, ¿no? Entonces, obviamente es un escenario que nadie lo ha querido porque Castillo llegó en primer lugar con el 19% de la votación y Keiko con el 13%. O sea, si usted ve, ambos son grupos minoritarios. Ambos son grupos minoritarios. Ninguno de ellos tiene mayoría. En campañas anteriores, Ollantaytamala llegó a segunda vuelta, no recuerdo el año 2011,
Llegó a segunda vuelta con una aprobación del 32, 34, 35%, más o menos, ¿eh? Pero Castillo llegó con el 19, o sea, imagínate, este es sorprendente. Esto ha sido una guerra de enanos, una guerra de enanos. Los demás, pues, hemos tenido que escoger entre los dos. Y la prensa internacional ha catalogado esto como la pesadilla del peruano. Esta es la guerra del antivoto, ¿no? Los que han votado por Castillo votaron por él porque estaban en contra de Keiko, o sea, no es porque querían a Castillo, sino porque estaban en contra de Keiko, porque Keiko representa el fujimorismo de una gran dictadura, abuso de los derechos humanos. Tanto es así que en el gobierno de Fujimori, 5 veces visitó al Perú la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no por las puras nos ha visitado 5 veces. La comisión ha venido al Perú en total 6 veces. 6 veces. Una vez con el gobierno Alan García en su primer gobierno y las otras 5 veces con Alberto Fujimori. Por las puras no han venido. Entonces decían, no, yo voto por Castillo porque no quiero que Keiko sea presidente. Y otro grupo dice, yo voto por Keiko porque estoy en contra del modelo económico de Castillo, ¿no? Castillo propone cambio de modelo económico y los estudios indican que cada vez que se hace un cambio de modelo económico, la economía se contrae, se va al suelo. Y la caída de la economía peruana es muy intensa. Y lo peor de todo es que demoramos en recuperarnos. ¿Y sabe la razón por la cual demoramos en recuperarnos? Porque en el Perú el 95.5% de las empresas existentes son llamadas microempresas. ¿Ya? Son llamadas microempresas. Y en la siguiente PPT va a entender por qué razón es grave tener tantas microempresas. ¿Ya? A ver, a ver. Todo ciclo económico, bueno, en la siguiente PPT, ¿no? A ver, vamos a explicar primero las características que son, uno, recurrentes, ¿no? Recurrente significa que un ciclo aparece detrás de otro, ¿no? Hay un ciclo económico, termina ese ciclo y aparece otro, termina ese y aparece otro. Eso significa que sean recurrentes. Cuando dice diferente amplitud, indica el tamaño, ¿no? Entonces, mira, el tamaño se mide desde el piso hasta el techo, ¿no? ¿Qué altitud llega? ¿No? Mira, ve, este otro ciclo tiene un mayor tamaño, o sea, una mayor amplitud. Y este ciclo, pues, tiene un menor tamaño, ¿no? Una menor amplitud, ¿sí? Ahora, recuerde, pues, que llega un momento en el cual llega la cúspide, ¿no? Esta cúspide de los ciclos económicos, en teoría económica se le llama auge. Pero un economista peruano de nombre Boloña Ver, que llegó a ser ministro de Economía durante el gobierno de Fujimori, le dio un nombre que también lo usamos bastante. Le dijo, esto es la meseta, ¿no? Esto es la meseta. Es el punto más alto del ciclo económico. Entonces, esta meseta, dice Boloña Ver, es, o decía Boloña Ver, porque Boloña Ver ya falleció más o menos a los 63 años de edad. Esta meseta, decía Boloña Ver, indica un periodo de estabilidad, de tranquilidad, ¿no? Es como usted ha subido a un cerrito, de repente ha tenido esa oportunidad, y usted llega a la cúspide, ¿no? Y la cúspide de ese cerrito no es que sea en punta, ¿no? O sea, no es que llega ahí con la justa se puede parar, no es así, ¿verdad? O sea, arriba hay un espacio, ¿no? Un espacio donde usted puede caminar, ¿verdad? Ver el panorama de una forma muy bonita, pero va a llegar un momento en el cual el cerrito va a comenzar a bajar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, también debe haber llegado a sitios donde, caramba, llega ahí a un espacio, avanza, avanza y de vuelta continúa, ¿verdad? Ah, entonces eso sería interesante, ¿no? Porque en este caso, pues acá la economía sigue creciendo, lo cual es beneficioso, lo cual es bueno, ¿no?
tiene diferente intensidad. La intensidad no es otra cosa que la pendiente del ciclo económico, ¿no? Pero, profesor, ¿puede decirlo de otra manera porque esa parte no la entiendo? Cuando hace referencia a la pendiente, hace referencia a la rapidez con cómo la variable se mueve. Entonces, cuando decimos que tiene mayor intensidad, significa que tiene más pendiente. Si tiene más intensidad, significa que tiene más pendiente. Y al tener más pendiente, significa que la variable que usted está midiendo se mueve más rápido. Vamos a verlo de esta manera. A ver, vamos a verlo así. A ver, voy a poner acá valores numéricos. Y acá voy a poner los días de la semana. Vamos a imaginar que el día lunes iniciaste con 5 soles. Y ya para el día martes tienes 55 soles, ¿no? Entonces mira, ve la pendiente. Esta recta tiene más pendiente. Tiene una pendiente muy alta, ¿sí? Entonces significa que tus ingresos se movieron muy rápido. Es muy diferente a decir, el día lunes tenía 5 soles y el día domingo de la próxima semana todavía llegas a los 55 soles. Entonces vas a tener acá lo siguiente, ¿no? Vas a tener esto de acá. Entonces mira, esta recta de acá está más echadita. Y al estar más echadita significa que tiene menos pendiente. El indicar que tiene menos pendiente significa que hay menor intensidad. Y si hay menor intensidad, la variable que estás midiendo en este eje, en este caso en los ingresos, la variable se mueve más lenta. ¿Estamos bien? Diferente a esta primera recta. Esta primera recta va a tener mayor pendiente. ¿Estamos bien? Va a tener mayor pendiente, lo que implica que va a tener mayor intensidad, ¿no? Y si tiene mayor intensidad, la variable, que en este caso es el ingreso, se mueve más rápido. ¿Estamos bien? Se mueve mucho más rápido. ¿Qué les pareció? ¿No? ¿Qué les pareció? Interesante esa parte, ¿no? Ah, sí, pues, profe. En el caso de los países no desarrollados como nosotros, las caídas son muy intensas. Las caídas son muy intensas, o sea, la caída es muy rápida, pero la recuperación es menos intensa. La recuperación es más lenta, entonces daría la impresión de que nosotros formamos una L, ¿no? De que formamos una L. Ah, perfecto, profe. Entonces ya entendí qué cosa significa la intensidad, ¿no? Luego dice que tienen forma ondulatoria, o sea, la forma de unas ondas, ¿no? En realidad, pues, siempre los ciclos económicos tienen una fase expansiva y una fase contractiva, ¿no? Ya te explico, pues, lo que te decía, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú, ¿no? Todo el ciclo económico comienza con la cima, ¿no? La cima es el punto más bajo de un ciclo económico, ¿sí? Esta, esta es la cima. Pero esa cima, que es el inicio de este ciclo, va a ser el final de otro ciclo, pues, ¿no? Entonces acá un ciclo terminaba, para este ciclo, este fondo se llama la depresión.
Pero para este ciclo que recién comienza se llama la cima, ¿no? Entonces, cima es el inicio de un ciclo, pero también es el final del otro, del pasado, ¿no? Pero el final del otro se llama depresión. Entonces, cuando hable depresión, voy a decir fin de un ciclo. Y cuando diga cima, inicio de otro ciclo económico. ¿Está claro? Estados Unidos, que sufrió la Gran Depresión de 1929, tuvo una caída en su producción del 30% de su PBI. Para que veas, pues, el nivel de golpe que llegó a tener esa economía norteamericana, con una caída del 33% de su empleo, ¿no? En el caso peruano, según el Fondo Monetario Internacional, este año que ha pasado, 2020, hemos caído 12% de nuestro PBI, ¿no? Eso es una salvajada. Hemos registrado la caída más grande acá en Latinoamérica. El Perú tiene la caída más grande de su PBI en Latinoamérica, ¿no? Hemos sido duramente golpeados por esta pandemia, muchachos. Muy duramente golpeados. Ah, ya, profesor. Perfecto. Bueno, nada que perfecto, ¿no? Pues no es bonito esa caída, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Mira, cuando un país está en el fondo cíclico, ¿no? Las empresas operan a su mínima expresión, ¿no? Las empresas operan en su mínima expresión, ¿no? Ah, ya. Es como si nosotros pusiéramos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a imaginar pues un pueblo que tenga 300 trabajadores. ¿Está bien? Que tenga 300 trabajadores. Y si este pueblo utiliza una máquina, su producción va a ser tanto como 2A y va a necesitar contratar a 40 personas. Como son 300 personas, desempleados van a estar 260, ¿no? Si ponemos una máquina más, dos máquinas, la producción va a elevarse a 5A y se va a necesitar 90 personas trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas van a estar desempleadas? 210, ¿verdad? 210, porque te dije que en total son 300 personas, ¿verdad? Tres máquinas, la producción sube a 11A y necesitas contratar a 150 personas. Por lo tanto, quedan desempleadas 150. Cuatro máquinas y tu producción sube a 20A y necesitas contratar 210 personas. Entonces vas a tener 90 personas desempleadas. Cinco máquinas y tu producción sube a 30A y necesitas contratar 285 personas, teniendo 15 personas desempleadas. ¿Está bien? Entonces lo que ocurre, ¿no? Es que cuando estamos en este punto más bajo, las empresas están operando a su mínima capacidad, ¿no? Por lo tanto, mira, ve cuántas personas van a estar desempleadas. Vas a tener la tasa máxima de personas desempleadas, ¿no? Y así van a estar. Pero estas empresas que operan en su mínima capacidad son empresas que son grandes, porque ya las empresas chiquitas, ellas ya quebraron, ya. Las empresas chiquitas ya quebraron, ya quedaron obsoletas, ya fueron, ya. Ya no existen. Es como si, imagínense que en su casa tuviera pues mosquitos, ¿no? Zancuditos, pa. Y usted le echa veneno para zancudo. Mata a todos los zancudos, ¿verdad? Pero su perrito también huele ese veneno de zancudo y no lo va a matar, pero sí lo va a dejar un poquito mal, ¿verdad? Un poquito mal va a estar su perrito. Su perrito representaría a las grandes empresas y los zancudos representarían pues a las microempresas. Entonces siempre cuando hay una depresión, cuando estamos en el punto más bajo,
Las microempresas pues ya dejan de existir, quiebran, porque no pueden soportar, ¿no? En cambio, las empresas grandes todavía están batallando, pero produciendo a su mínima expresión. Y ahí puede durar bastante tiempo, puede durar 3 años, 4 años, y estas empresas grandes están ahí que bien y mal subsisten, ¿verdad? Hasta que la maquinaria que tienen estas empresas se ha desgastado, ¿no? Pero como son grandes empresas, ellos pueden comprar más máquinas. Entonces, es ahí donde estos países grandes que tienen estas empresas grandes, cuando compran más máquinas, el sector privado comienza a desembolsar dinero y la economía inicia su proceso de reactivación. Inicia su proceso de reactivación, ¿no? En cambio, en países como el Perú, donde el 95.5% de las empresas son microempresas, o sea, es un país chato, es un país recontra chato, eso no va a pasar, pues. Y por eso cuando llegamos al fondo, la recuperación es lenta, ¿no? Porque ahí depende ya del Estado, pues el Estado tiene que meter plata y como es un Estado pobre no tiene mucho dinero. Es por eso que la recuperación es lenta. En cambio, en los países grandes es el sector privado y el Estado que inician la recuperación. Es por eso que en los países grandes su recuperación es más rápida, ¿no? En el caso del Perú es más lenta porque solo el Estado está por ahí golpeando, presionando para que la economía se reactive, ¿no? Y esto obviamente lo desconoce mucha gente. Usted lo desconocía, ¿verdad? Usted lo desconocía, entonces no sé si ahora me entiende lo grave que sería que se cambie de modelo económico. Eso sería gravísimo, ¿no? Porque nuestra economía la sentaría, nuestra economía se contraería. Y lo que es peor, el tiempo de recuperación que va a tener la economía. Entonces, como ese tiempo es muy largo, acá se van a perder generaciones, ¿verdad? ¿Qué pasaría pues con esa generación de jóvenes que acaban la carrera, ¿no? Encontrar trabajo para ellos no va a ser muy fácil, nada fácil, ¿no? Entonces, si usted dice, oiga, ¿sabe qué? ¿En dónde estamos? ¿En qué etapa es más fácil encontrar empleo? Ah, tiene razón, profesor. Ya le entendí. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Y acá he puesto un dato de Liberia, que es el país, esto queda en África, que tuvo la caída más grande de su PBI. 90% de caída de su PBI. ¿Qué tal salvajada? Y eso era que en Liberia pues llegan, es un país africano, pero que es poblado con afro-norteamericanos. O sea, mira, africanos llegan a Estados Unidos y de ahí ellos los mandan acá a Liberia, ¿no? Entonces era un país que estaba siendo seguido de cerca por el mismo Estados Unidos. Pero a pesar de eso, mira la caída que tuvo de su PBI, que fue algo mortal, ¿no? Y esto terminó pues con la muerte del presidente de Liberia. Le dieron golpe de Estado y lo asesinaron. ¿Se da cuenta? O sea, 90% es grave, ¿no? Si te estoy diciendo que nosotros los peruanos caímos 12% en nuestro PBI el año pasado y lo hemos sentido. Estados Unidos en el 29 cayó 30% de su PBI y que lo sintió, ¿no? Y esta economía ha caído en 90% de su PBI, pues es algo bastante complicado, ¿no? Ahora, con respecto a las doctrinas económicas, hay que saber que una doctrina económica te representa las ideas económicas vigentes en determinado momento en el tiempo, ¿no? Una de ellas son los mercantilistas. Los mercantilistas, ¿qué cosa mencionan? Los mercantilistas mencionan que la riqueza de los países está en la acumulación de metales preciosos, como es el caso del oro y la plata. Ahí está su riqueza, ¿no? Pero si nos preguntan, ¿y cómo se hace para recabar esa riqueza?
¿cuál es la forma para poder tener esos metales preciosos? Entonces, de ahí saltan tres formas, ¿no? Tres formas de poder obtener esa acumulación de metales preciosos. Una de ellas es a través del comercio exterior. En ese comercio exterior se debe buscar vender más de lo que se compra, ¿ya? Eso es lo que se debe de hacer. Vender más de lo que se compra, ¿no? Si logramos vender más de lo que se compra, entonces obviamente pues el país va a acumular metales preciosos, ¿no? Obviamente. La otra forma es a través de la fuerza, ¿no? A través del uso de la fuerza invadiendo a los pueblos más débiles para de esa manera quitarle su metal precioso. Y la tercera forma es a través de la explotación de las minas, ¿no? Porque obviamente de ahí salen los metales preciosos. Entonces tienes tres caminos que te van a conllevar a la acumulación de estos metales preciosos. Estos mercantilistas también proponían que el Estado participe en la economía. Este Estado tenía que ejercer un proteccionismo para poder reducir el volumen de las importaciones, ¿ya? Los fisiócratas, liderados por Francis Quesnay, sostenían: no, señores, la riqueza no está en el metal precioso. La riqueza está en la naturaleza, porque la naturaleza es el único elemento capaz de crear materia. Ahí está la riqueza, ¿no? Por eso que todos los que trabajaban en la naturaleza, pues, o directamente con la naturaleza, realizaban un trabajo conocido como trabajo productivo. Y los que laboraban fuera o no directamente con la naturaleza, realizaban un trabajo estéril. Entonces acá, el trabajo productivo comprendía a los que laboraban directamente sobre la naturaleza, como es el caso del campesino, el pescador, ¿no? El ganadero. En cambio, los que no hacían eso era el trabajo estéril, ¿no? Como es el caso del artesano, el comerciante, el profesional. Acá podemos hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de trabajo era el que producía el famoso producto neto? ¿No? El producto neto no es otra cosa que el excedente de producción. A eso se llama el producto neto, el excedente de producción. Ese producto neto, que es el excedente de producción, era producido por el trabajo productivo, ¿no? Este de acá. El trabajo estéril no generaba excedente de producción, pues, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Por qué Francis Quesnay se direccionó a la naturaleza? Bueno, ya les dije que era el único elemento capaz de crear materia, ¿verdad? Pero también hay que entender que en la época de los fisiócratas, la naturaleza está, la agricultura estaba muy descuidada. Porque si la idea estaba con los mercantilistas, pues que la riqueza estaba en el oro y la plata, y ese oro y plata lo puedes obtener a través del comercio exterior, invadiendo los pueblos más débiles o la explotación de las minas, pregunto, si usted hubiese nacido en la época mercantilista, ¿qué actividad hubiese desempeñado? Pues la gente siempre se va a donde está la plata, ¿no? Entonces usted hubiese estado direccionado de alguna manera al comercio exterior, a invadir pueblos débiles o explotar minas. Pero usted no quisiera ser agricultor, ¿no? Porque no había dinero ahí, ¿ya? Ahí no había dinero. Entonces esa agricultura estaba descuidada. Y eso casualmente fue su problema, porque el país registraba cuantiosas entradas de metales preciosos, pero como tenía una agricultura bastante descuidada, entonces los productos agrícolas comenzaron a escasear y los precios de los productos se disparaban. Entonces se vivía grandes procesos inflacionarios. Ah,
se vivían grandes procesos inflacionarios. Así es, así es. Entonces, es a raíz de eso donde Francis Quernay, que era médico en las clases altas, se direcciona y dice, no, acá los mercantilistas están equivocados, están recontra equivocados. La riqueza no está en el metal precioso, sino está en la naturaleza, ya que es el elemento que crea materia, ¿no? Luego vienen los clásicos con Adam Smith a la cabeza, ¿no? El famoso padre de la economía, con su obra cumbre Riqueza de las Naciones. Aunque el nombre completo de esta obra es una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Él habla pues de la famosa mano invisible, ¿no? Ah, ya, profe, pero antes de hablar de la mano invisible, él hablaba sobre la división del trabajo, sí, de la famosa especialización. Él sostenía que la riqueza está en el trabajo. Mira, Betúa, la riqueza está en el trabajo, pero para incrementar esa riqueza hay que especializarse. Y para especializarse lo que hay que hacer es dividir el trabajo, ¿no? Eso ayuda a incrementar la productividad del trabajador porque vas a tener un trabajador que va a resultar siendo más hábil, ¿no? Recuerdo una pregunta en San Marcos que decía lo siguiente, ¿no? La ubicación, la ubicación de los trabajadores con sus respectivas herramientas en una parte de la empresa hacen referencia a, ¿no? La ubicación de los trabajadores con sus respectivas herramientas en una parte de la empresa hacen referencia a, ¿no? División del trabajo, ¿no? La especialización. Ahora, acá viene lo cumbre de Adam Smith, que es su famosa mano invisible, ¿no? La mano invisible no está más que en el interés personal, ¿no? ¿No? El interés personal va a conllevar al equilibrio de mercado, ¿no? Ahora, esa mano invisible realmente hace referencia a esos mecanismos chiquititos, interacciones chiquititas que no vemos, ¿no? O no se pueden ver cuando tú analizas el todo. Entonces Adam Smith dice, caramba, pues yo tengo que ver la economía, pero yo veo cuestiones grandes, ¿no? Hay cositas que pasan en su interior que ni con lupa lo puedo ver. Entonces dijo, ese es el mecanismo de la mano invisible, donde cada uno de los participantes, buscando maximizar su propio interés, conllevan, conjugan a que todo el mercado se equilibre, ¿no? A eso le llamó la famosa mano invisible. ¿Te das cuenta? Que no es fácil entenderla, ¿no? No es fácil entenderla y tampoco es fácil transmitir la idea, ¿no? Para que quede bien claro en tu cabeza. Te lo explico con fútbol, ¿no? Aquellos que son amantes del fútbol, ¿no? Dicen, a ver, ¿quién gana? ¿Brasil o Chile? Ayer, ¿no? ¿Quién gana, Brasil o Chile? Bueno, si está jugando en Brasil, Chile tiene un equipo que está partido, están peleados, ¿no? Entonces, apuesto por Brasil. De Brasil debe ganar. Pero usted simplemente hace su pronóstico en base a lo que representa cada equipo, ¿no? Pero usted no puede ver el detalle del partido, ¿no? Porque son jugadas, pues, que es imposible predecirlas, ¿no? Entonces, esa es la mano invisible, pues, ¿ya? El accionar interno que no se está visualizando, por eso se llama invisible, o sea, no es fácil de ver, ¿no? Pero esa mano invisible sabemos que actúa, que son fuerzas del mercado movidas por los intereses particulares de todos los participantes en la economía. ¿Estamos bien con esa parte, muchachos? ¿O he sido demasiado violento ahí? ¿No? En su misma obra de Adam Smith, él suelta la siguiente frase, ¿no?
Dice, dame lo que yo quiero y te daré lo que tú quieres. ¿Ya? Dame lo que yo quiero y te daré lo que tú quieres. Eso no es otra cosa que el interés personal, pues, ¿no? Usted, por ejemplo, sale a tomar un bus. Dígame, ¿acaso ese bus sale porque lo está esperando realmente a usted? ¿Acaso ese bus está ahí porque realmente quiere que usted llegue a su destino cómodo y tranquilamente? No. Ese chofer, ese cobrador están ahí porque ellos tienen un interés de generar ingresos económicos. Y usted sube a ese bus no porque esté pensando en el cobrador, sino porque usted también tiene su propio interés, que es la de llegar tranquilamente a su destino. Ah, pues sí, profesor, eso es así, ¿no? Hoy día, trate usted en la noche de pensar en lo que Lima necesita mañana. Se vuelve loco, se vuelve loco. Mejor váyase a dormir y mañana usted se despierta y va a encontrar todo lo que Lima necesita. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo actuó eso? El propio interés de las personas, es decir, la mano invisible. Say y su ley. Es comúnmente conocido como la ley de Say, pero su nombre completo es la ley de mercados de Say. ¿Qué dice esta ley? Esta ley te dice, toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. O sea, para Say, los mercados, ¿cómo se forman? O sea, según Say, los mercados se forman moviendo la oferta. Entonces, esa oferta, según Say, es la que va a generar la demanda. Entonces, lo primero que hay que hacer es mover la oferta, porque si movemos la oferta va a haber producción. Si hay producción, va a haber empleo. Si hay empleo, la gente va a tener un salario, va a tener dinero. Y si tiene un salario, la población va a poder comprar. Esa compra es la demanda. Entonces, ¿qué surgió primero? La oferta. ¿Qué surgió después? La demanda. La oferta genera una demanda. La interacción entre la oferta y la demanda aparece el mercado. Ahí está. Entonces se cumplió lo que dice Say. Años más tarde, esto sería negado por Keynes, pues. John Maynard Keynes dice que la ley de Say no es cierta. John Maynard Keynes dice que lo correcto es que la demanda mueva la oferta para generar mercado. Es por eso que Keynes recomienda que el gobierno le dé dinero a la población mediante trabajos para que la población, al tener dinero, pueda comprar. Y si la población puede comprar, entonces las empresas van a comenzar a vender, van a comenzar a invertir para producir más y se genera el mercado, ¿no? Keynes era otro bravo, pues, ¿no? En la época de Keynes, ya este es el keynesianismo, también estaba Hayek. Hayek es neoliberal. Hayek también era un buen economista, pero Hayek tenía un problema. Lo que él pensaba que eran cosas brillantes, parecía que su boca y su mente no estaban unidos. Entonces él tenía problemas en expresar sus ideas, ¿no? Repito, era brillante de mente, pero muy pobre a la hora de expresar sus ideas. En cambio, Keynes, pues Keynes sí tenía conectado su cerebro con su boca. Brillante de mente y era algo así como Alan García, así en su forma de hablar, ¿no? En su forma de hablar. O sea, Keynes decía, señor, ¿y por qué usted no es un político? No, a mí la política no me interesa. Pero Keynes fácil hacía como político, ¿eh? Keynes fácil hacía como político, facilito, pero Keynes no. Keynes hizo plata jugando en bolsa de valores, asesorando países, ¿no? Entonces Keynes pues apoyó a Hayek, ¿no?
Keynes recomendaba pues el famoso estado de bienestar, a la que Hayek estaba en contra. Pero como Keynes pues era bravo, pues lo apabullaba y nadie le hacía caso a Hayek, ¿no? Keynes también apabulló a otro gran economista que pudo ser más grande que Keynes, ¿ah? El apellido de ese otro economista era Kalecki, de nacionalidad polaca. Pero Kalecki, pues era mudo, Kalecki era introvertido, ¿no? O sea, tanto Kalecki como Hayek, de verdad, eran bravos, ¿ah? Pero ¿cuál era el problema de Hayek? Que no podía hablar, no expresaba sus ideas coherentemente. ¿Cuál era el problema de Kalecki? Su introversión, ¿no? Una vez juntaron a Kalecki con Keynes y ya, pues imagínate. La gente pensaba que iba a ser una reunión extraordinaria, pero Kalecki no habla, pues. Kalecki es introvertido. Entonces Keynes pues lo pasó por encima. Eso es lo que ocurrió. O sea, es por eso que Keynes tiene varios hinchas incluso en la actualidad. Hay gente que estudia economía y se dedica a estudiar a Keynes por su brillantez. Por su brillantez. Mira, ve, ya Keynes ya falleció, pero todavía Keynes tiene seguidores. ¿Ah? ¡Hala, profe! Ahora, los socialistas dirigidos por Carlos Marx, ellos sostenían, uno, que la riqueza pues está en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la mercancía, ¿no? Es una mercancía que se vende a cambio de un salario. Pero también ellos hablan de la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? La plusvalía es el tiempo de trabajo no remunerado. A eso se le llama plusvalía. Tiempo de trabajo no remunerado. Y usted lo puede ver en esta imagen, ¿no? Esta imagen es notoria, ¿no? Es notoria. Mira, ve, este señor ya le va a pagar su salario a él. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que le paga un jornal de 30 soles al día. Pero este señor tiene un desgaste de energía equivalente a 150 soles. O sea, el desgaste de energía que él tiene es menor al jornal que le pagan diariamente. Por lo tanto, este señor no va a poder reponer el desgaste de energía que ha tenido y menos aún mantener a su familia. De esa manera, ellos se condenan a la pobreza. Ya no van a poder salir porque no tienen la capacidad de recuperar todo ese desgaste que ha tenido. ¿Con cuánto se queda él? Con 120 soles. Esa es la plusvalía. Y esa plusvalía va a permitir que él se haga más rico. Se haga más rico porque él está viviendo a costa de él. Oiga, esto de la ley de la selva también se cumple acá, ¿no? Eso de la ley de la selva se cumple acá. Es como si este fuera pues un tiburón y este fuera un pececillo, ¿no es cierto? Ese tiburón se va a comer ese pececillo y ese tiburón va a seguir existiendo. Eso es lo que ocurre, es igualito. O sea, las reglas de la selva parece que se cumplieran también en las relaciones humanas, pero obviamente normadas, escritas, ¿no? Una camisa tiene mejor trato que el trabajo, ¿eh? Costo de producción de la camisa, 20 soles. Ganancia, 20 soles. Precio de venta de la camisa, 40 soles. Señora, ¿cuánto está la camisa? 40 soles. Una rebaja, pues señora, 38. No, joven. Si le bajo a 38 ya no gano nada. Le estoy dando a costo. Falso, ¿no? Está ganando. Está ganando. Esta camisa tiene un mejor trato que el trabajador. El trabajador, ¿cuánto desgasta? 150. Eso sería su costo de producción. Y le están pagando 30 soles. O sea, le están pagando menos que el costo de producción. O sea, acá ya ni siquiera discutimos su ganancia. Ya ni siquiera discutimos su ganancia. Y esto es inimaginable. Profesor, pero ¿por qué acepta 30 si está dando 150? Lo que ocurre es que este señor no sabe cuánto está dando. Él desconoce cuánto está dando, no sabe cuánto está dando. ¿Ah?
Lo único que sabe es que este dinero le va a ayudar en algo para satisfacer sus necesidades. Ese es lo único que sabe, ¿no? Bien. Ahora, acá ya para ir terminando y ir a las preguntas, tenemos acá el neoliberalismo. El neoliberalismo que surge con Hayek sostiene que es el mercado el mejor asignador de recursos. Y ese mercado debe tener más poder que el Estado. O sea, el Estado debe tener una mínima participación, ¿no? Y acá es el individualismo puro, ¿ya? Cada uno va a hacer plata si es que se lo propone, ¿ya? Pero también indica que la pobreza va a existir. O sea, la pobreza va a ser un fenómeno inherente al neoliberalismo. Su profe. Básicamente es eso. Y esta idea del neoliberalismo, donde el mercado es el mejor asignador de recursos, se comienza a practicar una vez cae el famoso muro de Berlín. En el caso peruano, eso se comienza a practicar desde el gobierno de Alberto Fujimori. A partir del gobierno de Alberto Fujimori comienza a practicarse en el Perú el neoliberalismo. Profesor, ¿y ese neoliberalismo es bueno? Tiene buenas ideas, es cierto, porque el mercado es el mejor asignador de recursos, pero debe ajustarse en algo, ¿no? O sea, no es que el Estado debe tener menos poder que el mercado. El Estado y el mercado son complementos, ¿no? Entonces, eso debe cambiar, ¿no? El Estado debe tener el poder para regular el mercado de forma eficiente. Estoy diciendo regular, que es muy diferente a que un Estado sea intervencionista, ¿no? Si es un Estado que es intervencionista, se quiere meter en todo, eso sí está mal, porque el Estado estaría destinando mal sus recursos. O sea, si lo puede hacer el sector privado, que lo haga. De esa manera el Estado chapa tributos de ahí y va a tener dinero para destinarlo eficientemente a otras actividades. ¿Ya? Bien. Y en el caso de los derechos humanos, acá están sus principios. Tenemos acá el principio de la universalidad, que indica pues que los derechos es válido para todos independientemente de sus características accidentales, ¿verdad? La corresponsabilidad, que significa que todos nosotros tenemos el deber de hacer respetar el derecho de todos. Interdependientes, que significa que los derechos están conectados, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a leer las preguntas. La pregunta número 1, ¿qué cosa nos dice? ¿Ya? La pregunta número 1, ¿qué cosa nos dice? El egoísmo es una característica del ser humano que tiene que ser contemplada desde una óptica positiva. Cuando dice debe ser contemplada con una óptica positiva, ¿qué significa? ¿No? Recuerda que la economía positiva es la manifestación de los hechos tal y cual están ocurriendo, ¿no? Manifiesta las cosas tal y como son, o sea, analiza hechos reales, ¿no? Entonces, cuando dice, pues, el egoísmo es una característica del ser humano que tiene que ser contemplada desde una óptica positiva, es que usted entienda que el egoísmo es algo real, es lo que sucede, ¿no? Dice, como consecuencia de su egoísmo y al incesante afán de mejorar su situación económica y social, los hombres tienden a maximizar su bienestar, ¿no? Pero al mismo tiempo que acrecientan con el esfuerzo y el trabajo su riqueza personal, contribuyen al aumento de la riqueza en el país. El texto anterior hace referencia, esto fue sostenido por el padre de la economía, Adam Smith, y eso es la esencia de la mano invisible, ¿no? Entonces, recuerde eso, que eso también puede ser una situación cruel. Acá hay una pregunta, ¿no? Profe, después de tantas contradicciones y cambios del plan de gobierno, ¿cree usted que Castillo tome una postura neoliberal? Eh, en términos económicos, nosotros debemos seguir por el camino de que el mercado es el mejor asignador de recursos, ¿no?
La dirección del neoliberalismo, particularmente a mí me parece correcta, pero que se debe mejorar con la participación del Estado como un ente regulador, ¿no? Porque si no es así, puede haber problemas. Recuerde usted que el mercado, si bien es cierto, es como si fuera como es un cuerpo perfecto, pero sin cabeza, ¿no? Un cuerpo que funciona, pero de maravillas, ¿ya? De maravillas. Pero al no tener cabeza, no tiene dirección. Y ese es el problema, que puede generar fallas de mercado. Es como si acá tuviéramos una mesita y el mercado es una masa eficientemente que se mueve por todos lados y te deja limpia la mesa, ¿no? Pero como tiene movimiento, pero no tiene cabeza, corre el riesgo de caerse por la mesa. Y eso significa las fallas de mercado. Es ahí donde el Estado tiene que intervenir como un ente regulador para evitar que lleguen a esas situaciones, ¿no? Y el Estado, pues, como ente regulador, es como si pusiera unas barreras, ¿no? Al costado de la mesa y hace que el mercado se mueva solamente dentro de esta mesa y evite los problemas de las caídas. Ah, entonces lo que sí tendría que corregirse, pues, es esa situación, ¿no? De un Estado regulador que no debe dejar que el mercado se mueva solamente. Ahora, de repente, no sé, quiero interpretar así, que el señor Castillo ha querido decir eso, pero que no tiene la capacidad tan didáctica de poder expresarlo así, ¿no? Y él ha dado a entender, o lo hemos entendido mal, que quiere cambiar de modelo económico, ¿no? Si quiere cambiar de modelo económico, ahí sí estamos fritos pescaditos, ¿no? Pero si él quiere optar porque el mercado sigue existiendo, pero con la presencia de un Estado regulador, no intervencionista, eso sí es bueno, ¿no? Eso sí es bueno, ¿no? Ahora, con las estatizaciones, quiero pensar que él va a seguir un ejemplo que dijeron los catedráticos de San Marcos, hicieron una conferencia ellos, y decían, ¿no? Si nosotros vamos a las minas, ¿no? Es necesario que el Perú pues tenga más ingresos producto de las minas, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Pero el problema es que nosotros no vamos a poder estar fiscalizando, pues, ¿no? Fiscalizando qué está haciendo la mina. Entonces, en San Marcos proponían, hay que ponerle la cascabel al gato. Entonces, de acuerdo a cuánto ellos vendan, le vamos a cobrar los tributos. Me parece excelente. Ese ejemplo que lo dijo, y sí no recuerdo qué catedrático lo dijo, me parece que fue Puerto Campodónico o Manco Saconetti. Bueno, no recuerdo bien cuál de los dos lo dijo. Eh, es interesante, es como al hijo, ¿no? O sea, tú al hijo no lo puedes estar viendo todo el día, pues, ¿no? Entonces, si esté estudiando, no esté estudiando, yo no sé. Es imposible que vea, no, no voy a estar detrás de mi hijo viéndolo las 24 horas, ¿no? Pero sí le puedo poner una cascabel. Entonces, llegado la noche, pues puedo sentarme y conversar con él sobre lo que he estudiado hoy día. Y en un cuaderno lo apunto, ¿no? Y conversamos. Entonces, ahí le estoy poniendo la cascabel al gato para poder supervisarlo desde ese ángulo. Ah, ¿sí? Bien, bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Ahí está. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice, el principio, puntos suspensivos, permite, según el padre de la economía, el padre de la economía es Adam Smith, ¿no? Pero ¿por qué Adam Smith es considerado el padre de la economía? A ver, te explico. Eh, la etapa científica de la economía se inicia con los fisiócratas, ¿ya? Con los fisiócratas se inicia la etapa científica de la economía. ¿Por qué dice eso, profesor? Bueno, lo que ocurre es que los fisiócratas liderados por Francis Quesnay, ¿ya? Francis Quesnay, comienza a utilizar leyes de la naturaleza para aplicarlos a la economía. Pero no eran leyes propias, pues, eran leyes de la naturaleza. Entonces, a partir de ahí se inicia la etapa científica de la economía. Ah, eso ocurre.
Así es, eso ocurre. Entonces, cuando llega Adam Smith, ya él es clásico, ¿no? Cuando llega Adam Smith sostiene, ¿no? Que le da leyes propias a la economía, le da lenguaje particular, le da campo de estudio, le da método, le da todo. Es por eso que porque le da todo, a Adam Smith se le considera el padre de la economía. Ah, ¿está bien? Bien, dice. El principio permite, según el padre de la economía, considerables beneficios económicos al multiplicar la productividad de los operarios y economizar el tiempo empleado en la fabricación de un producto. Asimismo, provoca la interdependencia entre los factores económicos y favorece a través del intercambio la cooperación productiva de todos ellos. Bueno, ahí está hablando de la llamada división del trabajo, también conocido con el nombre de la especialización. ¿Estamos bien? Bien. No, digo división del trabajo porque acá dice, ¿no? Considerables beneficios económicos al multiplicar la productividad, o sea, eficiencia de los operarios y economizar el tiempo empleado en la fabricación de productos, porque cada uno se preocupa de hacer una parte del proceso. Cada uno se especializa en una parte del proceso. ¿Está bien? A ver, vamos a leer la pregunta 3. Dice, en la sociedad que se basa en la miseria, los productos más míseros poseen el fatal privilegio de ser utilizados por las masas más amplias. El texto anterior fue planteado por, bueno, ese es Carlos Marx, pues. Ese es Carlos Marx en su obra Miseria de la Filosofía. ¿Ah? Miseria de la Filosofía. Pregunta número 4. A ver, léanla por favor. Muy bien. La pregunta dice, ¿no? Debido a la multitud de interrelaciones que existen en las actividades económicas, desarrolló un modelo analítico de equilibrio parcial, cuya finalidad era aislar el comportamiento de determinado aspecto económico, suponiendo que todo lo demás restante permanece invariable. Así surgió el concepto de ceteris paribus, ¿no? Este concepto de ceteris paribus, pues, es un concepto que te indica que lo demás permanece constante, ¿no? Un concepto dado por la escuela neoclásica, ¿no? Y este ceteris paribus, pues, solamente puede ser bajo el contexto de equilibrio parcial, pues, ¿no? ¿No? Porque si habla de un equilibrio general, ahí no, pues en el equilibrio general todo está en movimiento, ¿no? En cambio, en equilibrio parcial tú aíslas, ¿no? Todo lo demás está constante y analizo esta parte.
Y eso fue, en este caso, planteado por Cournot. Alternativa C. ¿Ya? Pregunta 5. Dice, los precios son determinados por el encuentro entre la oferta y la demanda. Ya está. En un mercado, así como si fuera una tijera. Ah, ese es neoclásico, ¿no? La tijera. Eso lo planteó Alfred Marshall. El ejemplo de la tijera. Cada hoja de la tijera representa la oferta y la demanda. La primera determinada por los costos de producción, o sea, la oferta, ¿no? La oferta está determinada por los costos de producción. La segunda, que es la demanda, está determinada por la utilidad marginal. La afirmación anterior corresponde a los planteamientos de los neoclásicos. Para Marshall, lo más importante, ¿cuál era? La oferta. La oferta. Es por eso que Marshall pues, sigue las ideas de Say, pues en la famosa ley de mercado de Say, que te indica pues que toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Toda oferta va a crear su propia demanda, ¿sí? Bien. Pregunta que sigue. Pregunta número 6. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en la pregunta número 6? La teoría que señala que el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son contradictorios. Una es dueña de los medios de producción, que son los burgueses, y la otra clase es dueña únicamente de la fuerza de trabajo, ¿no? Los proletarios. Burgueses y proletarios están enfrentados en lo que se define como la lucha de clases, es decir, dos grupos antagónicos de intereses contrapuestos. Lo anterior corresponde, eso es obviamente Carlos Marx, ¿no? Es Carlos Enrique Marx. ¿Está bien? Pregunta número 7, ¿no? Pregunta número 7. ¿Qué dice esta pregunta número 7? La afirmación de que se debía incrementar el gasto público en los periodos de recesión económica, haciendo que el Estado incurriera en un déficit fiscal para generar una demanda adicional que estimulara la inversión y disminuyera el desempleo, corresponde a la doctrina económica. Muy bien. Ese es Keynes, pues. Ese es Keynes, ¿no? Entonces, Keynes, por ejemplo, esto que está relacionado con los ciclos económicos, Keynes decía que los ciclos económicos se corrigen con las políticas anticíclicas. Con estas políticas anticíclicas, ¿qué significa una política anticíclica? Significa una política que va en contra del ciclo. Entonces, cuando el ciclo está en contracción, pues hay que buscar expandernos, ¿no? Y eso se logra a través del gasto de gobierno. El gobierno debe incrementar su gasto, ¿no? Mediante, pues, la elaboración de obras públicas, ¿no? Porque cuando se hacen estas obras públicas, ¿qué se generan? Estas obras públicas generan más ingresos, pues, porque la gente va a trabajar. La gente trabaja, tiene ingresos, y si la gente tiene ingresos, ahora la gente va a poder comprar. Y si la gente puede comprar, las empresas pueden vender, ¿no? Y si las empresas están vendiendo, estas empresas van a poder producir más. Así, profesor, estas empresas van a poder producir más. Así es, muchachos. Van a poder producir más y si producen más, contratan más gente. Si contratan más gente, hay más trabajo. Si hay más trabajo, la gente puede comprar, la economía se mueve, ¿verdad? Hay bastante dinamismo, ¿sí? ¿Estamos claros, Juan Carlos, Caterine, Leonardo, Mel, Mónica, Teresita, Joseph, Víctor Andrés, Valeria, Yesenia? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Cielo, Bonnie, ¿no? Claudia. Bien, espero que si hay alguna duda, pues se hace la pregunta, ¿no? Chévere, chicos, bacán, bacán. Ahora, tenemos acá en esta preguntita número 8, dice, ¿no? Sea cual fuere el nivel de producción,
el valor de la demanda no podrá ser inferior ni superior, sino exactamente igual al de los bienes producidos. Tiene relación con lo anterior, ¿no? ¿Qué te dice eso? ¿Qué marcarían ahí? Ahí voy a leer respuestas, voy a leer respuestas. Sea cual fuere el nivel de producción, o sea, ahí te dice, sea cual fuere el nivel de producción, ¿de dónde está partiendo? De lo que se produce, ¿verdad? Y lo que se produce significa oferta. Entonces, su punto de partida es la oferta, dice. Sea cual fuere el nivel de producción, entonces su punto de partida es la oferta. El valor de la demanda no podrá ser inferior ni superior, sino exactamente igual al valor de los bienes producidos. Y eso viene a ser la ley de Say, pues. Eso viene a ser la ley de mercado de Say. Recuerde que esa ley de mercado de Say, ¿qué cosa te indica? Te indica que toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. Entonces, en la pregunta 8, la respuesta sería la alternativa D. En la 9 dice, ciertos elementos subjetivos de cada individuo relacionados a preferencias y apreciaciones se manifiestan y concretan en un precio mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Este es un planteamiento de quién, ¿no? Dice, ciertos elementos subjetivos de cada individuo, ¿no? Relacionados a las preferencias y apreciaciones se manifiestan concretamente en un precio mediante el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Apreciaciones subjetivas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso ya es un aporte de los neoclásicos con Menger a la cabeza, ¿no? Los famosos psicólogos. Los psicólogos ya estaban ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, estaban ahí, sí, estaban ahí los psicólogos, ¿no? Pero previamente, antes que ellos plantearan esa figura de, de la ley de la oferta y la demanda, ya eso lo había planteado la escuela clásica, ¿no? Ya la escuela clásica había planteado esa situación. Entonces, por prioridad, la respuesta sería la alternativa A. Pregunta 10. Dice ahí, la escuela económica que postula que los gobiernos pueden estimular la economía y ayudar a mantener unos elevados niveles de producción y el empleo. Ese es rápida, ¿no? Ahí tenemos a los keynesianos, ¿no? Los keynesianos pues rápidamente tienen que participar interviniendo en la economía a través del gasto de gobierno para poder reactivarla. Entonces ahí tenemos a Keynes. En la pregunta número 11 dice, las transgresiones al Estado de Derecho, dice, ojo, ojo que cuando se habla de un Estado de Derecho, se habla de un Estado que respeta las normas, ¿no? O un Estado que hace respetar la normatividad establecida. Entonces, acá cuando dice las transgresiones al Estado de Derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyos efectos conducen a debilitar la autoridad y organización del Estado. De lo mencionado, ¿cuál de las siguientes acciones lo vulnera? A ver. Las manifestaciones que hacen las organizaciones pro vida. No, porque la gente tiene derecho a manifestarse, ¿no? Siempre y cuando pues sea una manifestación pacífica, ¿no? B dice, el pago justo por costos de vacunas necesarias durante la pandemia. Bueno, si es un pago justo, no hay problema, ¿no? Los altos niveles de criminalidad existentes en el país o en las ciudades del país. Bueno, eso sí, ¿no? Eso sí, o sea, si hay altos niveles de criminalidad, eso sí vulnera el Estado de Derecho, porque la situación de criminalidad, pues, vulnera las normas, ¿no? Vulnera las normas. Entonces, en la pregunta número 11, la respuesta sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C.
Bien, chicos. Ahí nos estaríamos quedando, ¿ya? Ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes, muchachos, ¿ah? Cuídense bastante y a estudiar duro, ¿ah?